recta y por triangulación y poligonación, ¿ya? Bien, vamos a ver conceptos preliminares. Básicamente la triangulación geodésica es un método de observación para determinar posiciones geodésicas. Cuando hablamos del término geodésica se refiere a trabajar sobre el elipsoide de revoluciones, ¿no? Pues estamos hablando dentro del área de la geodesia. En la geodesia la Tierra se asume como un elipsoide de revoluciones. En los vértices se da una configuración de triángulo, ¿cierto? Cuando hablamos triangulación, estamos hablando de 3 lados, 3 ángulos, y empezamos a unir los triángulos y vamos a tener una triangulación geodésica. El objetivo de eso es trasladar valores de un lugar, por decirle, de aquí de Santa Cruz hasta Puerto Suárez. Entonces armamos triángulos hasta llegar a Puerto Suárez y eso calculamos. Este método de triangulación geodésica fue el primer método de precisión utilizado en esta rama, que es la geodesia. Como le decía, consiste en formar triángulos de tres puntos, que tendríamos 3 lados, 3 ángulos, sobre los cerros o lugares más altos de la zona, ¿no? Para que haya visibilidad entre uno y otro lugar. Es decir, yo tengo que pararme aquí en este cerro y observar, por ejemplo, a la casa de ustedes. Entonces, si yo aquí estoy en el edificio de la universidad, tendría que subirme a la azotea y de allá observar el techo de su casa de ustedes, donde allá supuestamente debería haber un prisma. Entonces tengo que tener ¿qué? Visibilidad entre un vértice y otro vértice, ¿no? Para obtener el dato. Entonces las mediciones se efectúan lecturando los ángulos de cada vértice, es decir, los ángulos internos, utilizando el método de las direcciones. ¿Por qué el método de las direcciones? Bueno, básicamente porque yo hago una serie de 4 lecturas de la estación en que me encuentro y eso me va a generar un promedio. Voy a sacar unos datos que son estadísticos, que se llama mínimos cuadrados, y con eso puedo determinar precisión, ¿no? Es decir, saber exactamente en qué precisión me encuentro en esa lectura. En caso de no existir un lado conocido de un triángulo anterior, por decirle, ¿no? En el anterior, para enlazar el trabajo se puede medir una base pequeña para luego ampliarla y llegar a triángulos mucho más grandes, ¿no? De acuerdo obviamente a la extensión del proyecto del área. También se puede aplicar lo que es la trilateración, que es un método alternativo. Ya se requiere el uso de instrumentos electrónicos para medir la distancia de los lados. Con el método de triangulación nosotros calculamos por la ley de los senos y los cosenos los lados. Y por el método de trilateración, con un instrumento electrónico que tendría un distanciómetro o un láser, mediría la distancia. Entonces ya teniendo la distancia ya y los ángulos, ya yo puedo calcular por trigonometría el valor de cada vértice, ¿no? Lo que es latitud y longitud. Bien. Anteriormente se utilizaba lo que es los distanciómetros electrónicos o teodolitos o estaciones totales. Ahora con la técnica del posicionamiento por satélite, básicamente ya esta técnica constituye un apoyo bastante interesante porque tú vas a los vértices, pones un equipo en cada vértice, sesionas 2, 3 horas, 4 horas, depende de la distancia, y obtenés información sin necesidad de tener visibilidad entre uno y otro vértice. Y lo único que tienes que hacer es llegar en movilidad o caminando al lugar, al vértice que vas a sesionar. El principio de la triangulación básicamente es la formación de triángulos y la medición de un ángulo interno para formar los azimut, ¿no? Es lo que habíamos visto anteriormente. Y básicamente los cálculos de sus lados y los cálculos de sus coordenadas de los vértices nuevos, para lo cual se debe conocer por lo menos 2 o 3 ángulos de cada triángulo. Es decir, si nosotros tenemos un distanciómetro, vamos a tener los lados, entonces lecturamos los ángulos internos. Si nosotros vamos a trabajar con la triangulación geodésica, básicamente tenemos que leer los ángulos y calcular por la ley de los senos los lados. Para eso necesitamos una base. Esa base debe ser conocida, ¿no?
Ahora, cuando nosotros hacemos ese trabajo, supuestamente la teoría del triángulo es que son triángulos planos, pero nosotros estamos midiendo sobre una superficie esférica. Entonces, tenemos que hacer un artificio matemático para llevar de esos triángulos planos a un triángulo esférico. Entonces, ahí aplicaríamos lo que sería trigonometría esférica para su solución de los triángulos. Entonces, no es lo mismo que yo mida un triángulo plano, es decir, sobre un papel, que yo calcule sobre un papel y haga las lecturas sobre una esfera, ¿no? No son planos y tampoco las líneas son rectas. El siguiente tema. Bien, entonces, me pasé. Vamos a hablar sobre el tema del dato horizontal para que comprendamos, ¿no? Con el método de posicionamiento geodésico horizontal, es decir, tener latitud y longitud, es decir, tener lo que es latitud y longitud, trabajémoslo así. La triangulación geodésica se apoya en un sistema de referencia que se llama datum horizontal. Al referirnos con datum, al decir horizontal, nos referimos a dos componentes, ¿no? Es decir, 2D. Sería la latitud y la longitud, no estamos hablando de altura. Entonces, el datum horizontal básicamente está conformado por un origen, ¿no?, de coordenadas y un elipsoide de referencia. El elipsoide ya saben que tienen dos componentes, semieje mayor y semieje menor. Y las coordenadas saben que tienen, puede ser X, Y, Z, o puede ser latitud, longitud y altura, ¿no? Entonces, el datum horizontal empleado en Bolivia se denomina PSAD 56, PSAD 56, que quiere decir Provisional South American Datum del año 1956. Es decir, el estudio de este datum se lo hizo en el año 1956. Ahora, el punto con origen en el trigonométrico La Canoa, que está ubicado en Venezuela, de este datum PSAD es el elipsoide Hayford Internacional. Es decir, que aquí en el punto trigonométrico Lácano es el punto donde se juntan lo que es el elipsoide de revoluciones, que sería este datum, y la superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces, el sistema de posicionamiento por satélite utiliza este datum mundial. Es decir, este PSAT era un datum local, cada país tenía su propio datum, su propio valor, y esto generaba mucho conflicto, en algunos casos conflicto bélico. Entonces se decidió el año 1984 crear un datum mundial que se denominó World Geodesic System, un sistema geodésico mundial del año de 1984, con el objetivo de que se eliminen estas diferencias, discrepancias entre países, ¿ya? Y se opte por usar un solo sistema a nivel mundial. Este datum es el que mejor se acomoda a toda la esfera, ya es un datum mundial, es decir, que es una elipse mundial, no es una elipse local como es la del Hayford Internacional. Entonces, el origen de este datum para que sea mundial está en el centro de masas de la Tierra, es decir, un valor ficticio, porque en realidad nunca hemos llegado al centro de masa de la Tierra, apenas se han perforado ni 600 metros de la corteza terrestre. Entonces, pero el valor simbólico es 0, 0, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, y está en el centro de masa de la Tierra. ¿Y eso cómo lo determinamos? Obviamente sabemos el radio de la Tierra, sabemos el diámetro, por tanto tenemos el radio, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre las precisiones. Fíjense que de acuerdo a las características o requisitos que tenemos, vamos a tener una precisión de primer orden, segundo orden y tercer orden. La de tercer orden obviamente carece de mucha precisión y la de primer orden es de alta precisión. Para que podamos tener eso, que ser una red de primer orden, tenemos que cumplir estas especificaciones, es decir, fíjense, el requisito, espaciados de arco o estaciones principales, los vértices cada 15 a 25 kilómetros. Entonces yo puedo hacer triángulos entre 15 a 25 kilómetros. Es una de las características para cumplir y ser de primer orden. Si a mí me interesa el segundo orden, bueno, puedo hacer vértices cada 6 o 15 kilómetros, o una de tercer orden según lo necesario, pero menor a 6 kilómetros. ¿Ya? La medición de base, es decir, el error real máximo y el error probable máximo que se pueda tener, uno en 300.000, uno en 1.000.000, en primer orden, en segundo orden, uno en 150.000 y uno en 500.000. Y el tercer orden, uno en 75.000 y uno en 250.000. El cierre de triángulo promedio y el máximo sería de 1 segundo y máximo hasta 3 segundos.
en primer orden. En segundo orden, promedio de 2 segundos, máximo de 5 segundos de segundo orden. De tercer orden sería un cierre de un triángulo promedio de 5 segundos y un máximo de 10 segundos. Entonces, si yo voy cumpliendo estas características, yo voy a estar catalogado dentro de la cual yo pueda cumplir, ¿ya? Bien, entonces, si el azimut astronómico, porque también se hace un azimut, ¿ya? Hacia las estrellas o hacia el sol, si ustedes quieren, ¿ya? El espaciamiento entre 8 a 10 triángulos tendría un error probable de 0.3 segundos, o sea, menos de un segundo, ¿no? Un tercio de segundo en este caso. Si el espaciamiento, eso sería para primer orden. Para segundo orden, si el espaciamiento entre 10 a 12 triángulos, el error probable sería de un segundo. El tercer orden, ya, su espaciamiento es de 12 a 15 triángulos, el error probable sería de 2 segundos. Entonces, obviamente que aquí tenemos alta precisión. El cierre lineal o razón máxima sería 1 en 100.000. ¿Ya? Este valor, mientras mayor sea, quiere decir que nuestra triangulación o nuestra poligonación es de alta precisión. El segundo orden con 1 en 50.000, también para segundo orden sería 1 en 50.000 y para tercer orden 1 en 25.000. Entonces aquí el valor de mayor precisión sería una red de primer orden. ¿Ya? ¿Cómo hacemos un planeamiento y ejecución de la triangulación? Bueno, básicamente en esta etapa nosotros debemos ver los elementos más importantes y los que intervienen en la operación de campo y de gabinete dentro de una triangulación. Básicamente el costo que nosotros generemos, esto se puede incrementar siempre y cuando no hagamos una planificación adecuada. Entonces, si dejamos algo al azar, algo, bueno, lo vemos después, digamos, a ver cómo lo solucionamos, te va a generar un gasto adicional, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Hay que tener en cuenta no descuidar el más mínimo detalle, hay que cuidar las omisiones o las descoordinaciones, ¿ya? Eso nos generaría retraso, y ustedes saben que si usted trabaja y gana por día, y ya el que yo me atrase 3, 4, 5 días es un costo directo, indirecto, dependiendo de los días y el personal, el equipamiento, logística, alimentación, equipo, todo lo que tenga que ver dentro del proyecto. Entonces, lo que yo me atrase en 4 o 5 días, eso ya sale de mi utilidad o de mi bolsillo. Bueno, entonces también este mismo procedimiento se puede aplicar para planeación de poligonaciones o poligonales, nivelación y para GPS, ¿no? Básicamente son los enfoques más grandes, los puntos más importantes que ustedes deben tomar en cuenta. Primero, los pasos del planeamiento y ejecución. Tenemos que ver lo que es el diseño de la red. Para eso se realizará sobre una carta de 50.000 o menor según la extensión del área. Un reconocimiento que se lo ejecute en terreno después del diseño para materializar los vértices. Es decir, yo voy a hacer aquí un punto, llego al lugar con mi GPS, con mi coordenada y pongo un bulón, le pongo una marca y le hago un balizamiento para poder tener los vértices ahí. ¿Ya? Las observaciones y mediciones, bueno, se preparan un programa minucioso de las observaciones en campo, ya con las cantidades de brigadas que yo tenga que trabajar, se realizan las mediciones de campo, se asignan los equipos más adecuados para la precisión que habíamos visto anteriormente. Si yo quiero alta precisión, bueno, usaré un doble frecuencia y lo haré con una configuración de primer orden. Los cálculos de gabinete, básicamente se definen los métodos de cálculo y se habilitan los programas de cálculo para cada caso. Si estoy contando con gente nueva, debo entrenarlos antes, ¿no? Para que ellos aprendan a usar el programa y solucionen problemas con los programas de cálculo, ¿no? Lo que pasa es que acá, como son cálculos bastante, entonces es muy difícil hacerlos a mano. Y un pequeño error o omisión de algunos decimales te va a generar un error. Porque aquí, ¿qué es lo que buscamos en la geodesia? Medir distancias grandes, extensas, y tener el menor grado de precisión. Esto es mucho más preciso que una topografía. Entonces tenemos que aprender a trabajar, bueno, apoyándonos con programas y planillas para poder generar los datos.
El costo del proyecto se establece los costos parciales y totales y las utilidades y los impuestos. No hay que olvidar que tenemos que pagar impuestos. Entonces, yo sacaré por día cuánto día me va a demorar, cuánto personal, cuánto alimentación o viático, cuánto de logística, cuánto de equipamiento, tiempo, eso es trabajo de campo, y el tiempo que me demora calcular y entregar el producto. Entonces, todo eso debo calcular, ¿ya? Y ahí adicionarle las utilidades y el impuesto que se paga por un trabajo así. Ese sería una red, diseño de una red de triangulación. Fíjense que estoy en una carta escala 1 en 100.000. Los vértices conocidos son los triángulos negros, los vértices a posicionar, los triángulos blancos, y los puntos rojos, blancos, son elevaciones, es decir, tienen BM. Entonces, básicamente se pone la carta, ¿ya? Y se empieza a poner los puntos sobre la carta, se forman triángulos, obviamente tenemos que ubicar los dos puntos del IGM, o sea, los puntos trigonométricos, y ahí posicionar el GPS para empezar a hacer la triangulación. Como habíamos visto en anteriores diapositivas, armamos un triángulo y ahí ponemos un equipo en cada triángulo, en cada vértice de un triángulo, si trabajamos con 3 equipos, y empezamos a lecturar, ¿no? También debemos ponerlo, ver la forma de vincular esa red con los BM para ponerle altura geométrica, ¿no? Y que también tengamos esa altura. Para eso, estos puntos que son blancos son BM, entonces tengo que poner un GPS ahí y hacer una triangulación con ellos para tener, y dentro del ajuste se toman en cuenta estos BM, ¿ya? El reconocimiento de campo, bueno, puede durar varios días. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es para que yo, cuando vaya con los equipos, con las brigadas, llegue rápido. Entonces, para eso yo debo visitar los lugares. Primero, encontrar las estaciones o recuperar las estaciones de control trigonométrico que me da el IGM o el INRA o cualquier institución o el municipio. Ver dónde están los BM, también ir a buscarlos, encontrarlos y ver que está en buenas condiciones el punto. Debo asegurar la visibilidad entre los vértices si es posible. Aperturar caminos, corredores para llegar rápido al vértice, ¿ya? Si está, obviamente, como son en lugares en el campo, van a estar pues con monte, entonces hay que ir con gente para tenerlo limpio ese día del reconocimiento, no en el día de la ejecución del trabajo, en el reconocimiento. Si está dentro de una propiedad, pedir permiso, decirle que uno va a entrar con movilidades, pedir permiso porque la propiedad tiene su dueño, ¿no? Entonces no vamos a hacer que entremos sin permiso y nos saquen a bala. Hay gente que es muy mala, como les roban los ganados, les matan su hierba porque se meten por medios tablones, entonces se molesta a la gente, ¿no? Hay que ver los accesos de movilidades, ¿ya? También cuando estamos materializando los vértices nuevos, hay que documentarlo. ¿Qué quiere decir? Ponerle el nombre, ponerle la marca, sacarle foto, ver qué coordenadas tiene. Usualmente los nombres se los ponen en función a la ubicación. Por decirlo, si estamos en Mora, le vamos a llamar Mora 1. Si está ahí en, qué sé yo, en Brecha, Casarabe, póngale Brecha, ¿no? Cosas que te identifique el lugar. O Brecas, digamos, Brecha, Casarabe, cosas así, ¿no? Si está en Montero, Mons 1, o si ya hay punto allá, Mons 100, digamos, ¿no? Entonces ya sabe que es de Montero. Ahora, eso hay que referenciar con 3 postes o lugares donde cual no se lleguen a mover con el tiempo, a no mayor de 20 metros. Esto con la razón de que si se mueve o alguien lo mueve, o viene una máquina y lo mueve, o no lo lleguemos a encontrar, encontremos una de las marcas y lo recuperemos ese bulón, ¿ya? Eso debe estar ahí fijo por el tiempo que me dure mi proyecto. Ahí, a ese punto central, que es un bulón más las marcas que están pintadas en un árbol, en un poste o en una roca, yo debo medir la distancia y leer el azimut para replantear el punto central, o sea, mi punto donde me voy a instalar en caso que se pierda, ¿ya? Debo hacer un croquis y dibujar a escala 1 en 200 o mayor, en tamaño carta, las coordenadas, la ubicación, cómo llegar, una foto panorámica, una foto del bulón, y eso armar en una hojita para que yo pueda. Eso se denomina formulario de monografía, donde describo los datos de la estación y pongo los datos cómo llegar al lugar más rápido. También lo puedo marcar o poner una porción de un gráfico de una escala 1 de 50.000 para
rápido llegar, como una ubicación rápida, ¿no? Bien, también debo tomar foto del lugar para poder identificarlo rápido. En el reconocimiento de campo también debo señalar las rutas de acceso al lugar, cruce, camino, senda, árboles, para yo poder llegar rápido. Puede ser con una pintura fosforescente naranja para encontrarlo, ¿no? Puedo pintar los machones, si es que estoy entrando por un camino, una propiedad, si estoy entrando por una serranía, marcar algunas piedras para poder llegar, buscarle la forma cómo poder ubicarnos, ¿no? Para que la persona, no siempre uno va a ir a todos los puntos, uno va a delegar, son 3 brigadas, 3 equipos y uno no va a estar en todo, entonces, o ir con los encargados de cada brigada para que ellos conozcan, o de lo contrario, marcarle la ruta, ¿no? Si uno está en el lugar y ve que está ya cubierta por árboles, hay que desmontar, lastimosamente hay que desmontar unos 20 metros para que se reciba la señal del GPS. Bien, hay que tener nombre y datos de los propietarios, las direcciones en la ciudad y ver si tienen algún contacto para que asiente una avioneta en caso de que haya una emergencia, picada de víbora o a veces aparecen los tigres y te quieren comer. Entonces uno sale de emergencia por cualquier cuestión de salud, ¿no? Entonces esas cosas hay que tener en contacto. Entonces uno sabe en qué propiedad hay una pista para mandar una avioneta y recoger de emergencia a algún compañero. En los casos contrarios, tener radio en las movilidades, banda corrida para comunicarse al campamento y enviar apoyo, refuerzos médicos o de alguna manera auxiliar, ¿no? Bien, estos son el modelo de unas marcas que se encuentran en puntos trigonométricos que hace el IGM. Este de acá, fíjense, está básicamente a una altura de 1 metro y viene una chapa encima. Van a encontrar para BM mucho más chico, más bajito, puede ser la mitad de este. Y viene esta inscripción. Los puntos que son hechos por el IGM tienen Instituto Geodésico Interamericano. Se prohíbe molestar. Aquí está el código del punto, ¿ya? Dónde se lo ubicó, en qué año y el país y qué organización, en este caso el IGM. Este estudio de acá, por ejemplo, que dice Instituto Geodésico Interamericano, ese lo ha hecho a nivel de todo el continente. Entonces hay el IGI, que es a nivel, aglutina a todos los geodestas a nivel panamericano, es decir, todo el continente, y ellos han hecho una red hace muchos años, el año 75, ¿no? Fue un trabajo de muchas personas. Bien, eso sería la chapa. En algunos casos, algunas empresas petroleras ponen así una marca de un tubo de fierro y lo meten, que es una referencia de que ahí cerca hay un BM o si no un punto trigonométrico. ¿Qué quiere decir trigonométrico? Que tiene X, Y, Z, latitud, longitud y está en 2 sistemas de referencia. El BM básicamente solo tiene una altura geométrica, ¿ya? Hay diferentes tipos de tamaño, este puede ser de 9 centímetros, 6 centímetros, dependiendo de lo que usted quiera. Lo que son de referencia, bueno, uno le pone ahí el centro del punto y el nombre del punto, eso es lo que marca que ese es el punto importante, o sea, el punto central. Los que son de referencia ya son solo marcas de azimut y se le pone azimut, ¿ya? En el caso de cómo se instala esto en el suelo, bueno, básicamente el modelo viene a ser de 30 por 30 en la parte superior, 40 por 40 en la base y una altura de 50 centímetros. Eso es lo que viene acá arriba. En el mejor de los casos, usualmente se cava aquí una área, puede ser de 1,20 m, y en la parte de abajo se hace un vaciado de cemento y ahí se pone un clavito, ¿ya? O un clavo usualmente, ¿no? Ese me va a generar el vertical de arriba. Y acá arriba ya armo de hormigón armado, obviamente aquí hay una plomada, y la armo el vaciado con la plomada para que vertical el lugar. Acá armo esta estructura de madera donde está cayendo la plomada. Y aquí arriba ya coloco esta chapa de bronce porque aquí en la parte de atrás de la chapa viene con un clavo. Entonces nada más que agarro y lo entierro, ¿no? ¿De qué me sirve esto? Que el momento que pase una máquina aquí y me lo retire, yo con los puntos, con las marcas, las señales de referencia voy a poder reconstruir en el lugar y cavar y encontrar abajo el original. Entonces lo puedo salvar, ¿no? De esa manera se puede hacer. Fíjense, aquí estamos haciendo una observación de ángulo. Se realiza, él ha subido hasta ese cerrito para hacer la lectura ahí porque hay visibilidad mediante el método de las direcciones, ¿no? Aquí hacemos ya una medición, fíjense, en una medición geodésica de un triángulo en la montaña alta. Fíjense que allá hay
punto, allá hay o sea, en estos dos del frente, en beta y gamma, hay dos. Uno de ellos debe ser el operador, o sea, que tiene el instrumento, y está haciendo estas lecturas barriendo este ángulo de acá. Este aquí es un prisma, ¿no? Lo que hace el prisma es, está nivelado porque va a estar bastante tiempo ahí hasta hacer las observaciones, ¿no? Por eso está con trípode, pero este es un prisma. Y en una de estas dos estaciones está el equipo observando, ¿no? Cuando estamos en un área urbana, es un poquito difícil, nos acogemos a subir a las torres, a los edificios, pero aún así los edificios se desplazan, o sea, tienen cierto movimiento y me van a generar error. Pero actualmente se siguen usando unas redes terrestres, ¿no? Que ponemos así. Como ya usamos GPS, no necesitamos que sea visible entre cada una y la otra. Entonces se ponen sobre las aceras, los parques, los jardines, donde haya visibilidad y donde se pueda recibir la señal. ¿Cómo debemos configurar los triángulos? Bueno, básicamente existe el caso 1, ya que no existen lados conocidos, se ubica una base AB, ¿ya? Y una CD, como están viendo. Estos de acá tienen cierre y estos son de base de partida. Si yo tengo este valor y este valor, voy a tener este valor conocido, esta distancia, ¿no? Si yo tengo este valor y tengo este acá, voy a tener esta distancia. Entonces, formo los triángulos, voy calculando por cualquier método y tengo que llegar a cerrar en estos dos puntos, ¿ya? Entonces, básicamente, esto, si no tengo, bueno, si voy a hacer con una estación total, tengo que tener visibilidad entre cada uno de estos vértices. Ese es el problemita. Para eso tendría que subirme a los cerros, a los edificios, para poder tener. En el caso que yo use GPS, sencillamente en el suelo pongo un equipo aquí, otro acá, la cantidad de equipos que yo tenga y al tener la cantidad de equipo ya voy sesionando simultáneamente, ¿no? Vengo a la oficina, bajo los datos y no es más. Primero, como estoy partiendo de acá, yo debo calcular primero este triángulo, es decir, tener estos dos lados y determinar este lado. Ahora, este triángulo 2, este de aquí va a ser mi base para calcular este de acá y este de acá, ¿cierto? Para calcular el triángulo 3, esta va a ser mi base y así sucesivamente hasta tener la base de, o sea, de esta línea para poder calcular el triángulo 3 y cerrar acá, ¿no? Básicamente aquí está ya con dos lados conocidos, fíjense, ¿no? Base 1 y base norte, base sur, perdón, y base norte, base sur 2 y base norte 2, ¿no? Entonces de esa manera también voy armando los triángulos, estos que están con verde ya son puntos trigonométricos dados, obtenidos por el IGM, ¿no? Aquí es por trilateración, ya para esto requiero un distanciómetro electrónico, es decir, que me va a medir esta distancia, solamente mide la distancia, ya. Y obviamente, mide la distancia y puedo medir los ángulos internos, ¿ya? De cada estación. Si yo voy a estar en la estación B2 y quiero leer los ángulos de base sur 1 con base norte, es decir, este ángulo acá, debo tener un jalón aquí, otro jalón acá, o sea, un prisma, otro prisma acá, otro prisma acá y otro prisma acá, para poder hacer barrido de todos estos ángulos aquí, que son 4 ángulos. Entonces es una logística muy grande, ¿no? Se dan cuenta que mandar a 5 personas a cada uno de los vértices y yo instalarme acá y ¿cómo hablo si tengo una distancia de 15 a 25 kilómetros? Con handy, con radio. Si son 15 kilómetros, 20, 30, ya es con banda corrida, o sea, un equipo mucho más grande que te cuesta $2,000, $3,000, solo la radio. Si hay cobertura de celular, bueno, pues hasta con WhatsApp te puedes comunicar, pero usualmente donde se hacen estas redes no hay área urbana, no hay cobertura de celular, ¿ya? ¿Cómo haríamos el cálculo de esta red? Primero, cuando nosotros calculamos, yo le había dicho a ustedes que siempre vamos a tener errores, ¿ya? Entonces es normal, no somos perfectos. Influye el clima, influye la topografía del lugar, incluye nuestro equipo, si está bien calibrado, incluye el jalonero, el que me está poniendo el prisma, si está concentrado, está atento y sabe que lo estoy observando. Son muchos factores, entonces siempre hay un error, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, tenemos este triángulo T1, A, B y C. Tenemos 3 ángulos. Ustedes saben que por norma, la sumatoria de los triángulos internos nos debe dar 180 grados. Pero obviamente, como hay siempre un errorcito,
vamos a determinar el error 1, que va a ser la suma calculada de los tres ángulos internos menos la suma teórica. Ese valor que nos va a dar aquí en E1 va a ser igual a E1 dividido entre 3. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2 y 3 triángulos en el T1, en el triángulo 1. 3 ángulos en el triángulo T1, ¿ya? Ese 1 lo divido entre 3. Ahora, hagamos un ejemplo matemático en la mente. Si estos tres ángulos se pasaron de 180, ¿cuál sería mi corrección? Restarle, ¿cierto? Si se han pasado de 180 a 181, ¿qué tengo que hacer? Restarle pues ese segundo. Entonces, por eso es que este signo aquí es negativo. Porque si tengo 181 menos 180, me va a quedar 1 positivo. Entonces, obviamente que tengo que restar ese 1 positivo. Entonces, aquí quedaría 1 más por menos, menos. Entonces, menos 3 dividido, menos 1 segundo dividido entre 3 me da que cada vértice yo debo restarle 20 segundos para llegar a los 180. Entonces esta sería la primera corrección, ¿ya? Condición de triángulo, es decir, de un triángulo. Aquí yo tengo la segunda corrección. Bueno, básicamente esta condición es de convergencia. Es decir, yo tengo, para encontrar el error, voy a tener el azimut, ¿ya? De salida y el azimut de final o de cierre. Entonces, voy a tener el azimut calculado menos el azimut fijo. Es decir, si yo hago una poligonal por todos estos triángulos y llego a cerrar aquí, que es el fijo, ¿ya? Voy a tener un azimut calculado, que sería este de aquí. Azimut fijo calculado, que tengo que restarle el azimut fijo, ¿ya? Entonces, voy a tener un valor, obviamente un pequeño error, puede ser para más y para menos, y acá, ese errorcito que están viendo acá, yo lo voy a reemplazar aquí, en esta letra E, porque este sería aquí, voy a terminar mi error, que sería E de error, lo pongo acá. Entonces, la primera corrección, ¿cómo va a ser? De mis ángulos, como he hecho todo este cálculo, estoy hablando de los alfa pares, ¿ya? Alfa pares va a ser igual a menos el error dividido entre 2 veces n, ¿ya? Donde n es igual a 3. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un triángulo, ¿no? Que tiene tres lados, tres ángulos internos. Entonces, esta va a ser mi fórmula de mi corrección. Entonces, alfa c, en este caso, alfa corregida, quiere decir, o sea, que estoy corrigiendo de los pares, o sea, de los cuales son los pares. Por ejemplo, alfa aquí. Alfa pares sería este de aquí, ¿ya? Este sería alfa pares. Va a ser igual a menos E dividido entre 2 por N. N es un valor de 3, entonces 2 por 3, 6. Entonces el error que yo encuentro aquí dividido entre 6 para este caso. Lo mismo para beta pares, va a ser menos el error dividido entre 2 veces N. Entonces la fórmula sería beta corregido de los pares va a ser igual a beta pares menos E dividido entre 2 veces N. N viene a ser 3, ¿ya? Y gamma pares va a ser positivo, fíjense en este caso el error dividido entre N. Gamma corregido de los pares va a ser igual a gamma pares más E dividido entre N, en este caso, N igual a 3. Ya, como la segunda corrección es para los ángulos gamma y los ángulos alfa i y beta i, es decir, para la cantidad que haya, al decir i, es un número ilimitado, puede ser un triángulo de 10 triángulos, perdón, y van a tener muchos vértices, entonces por eso hablamos de i. Entonces, en este caso deben recibir la tercera condición, que es igual al error dividido entre 2n, con el signo contrario para mantener la suma de 180. Es decir, que si en esta corrección no puedo cerrar ya a este valor, o sea, eliminar este error y llegar al fijo, debo hacer la misma, que sería una tercera corrección, pero aquí invierto los signos. ¿Qué quiere decir? Que este sería positivo, positivo y este sería negativo, ¿no? Por eso aquí me dice, cuando la segunda corrección es para los ángulos gamma i, los ángulos alfa i y beta i, debemos realizar una tercera corrección igual a E sobre 2n, es decir, esta misma fórmula, con signo contrario para mantener la suma 180, ¿no? Entonces, es para equilibrar. Esta sería la segunda corrección. Esta sería la tercera corrección, ¿ya? Estamos hablando de este cálculo para una red grande, de alta precisión, ¿no? O sea, estas redes las hacen los institutos geográficos militares o las instituciones gubernamentales.
Nosotros usualmente lo más que podemos llegar a hacer es una red urbana, ¿no? Dentro de la red urbana, que no van a ser más de 3 o 4 triángulos a lo mucho, ¿ya? Entonces, fíjense, resulta, la tercera corrección resulta de la sumatoria, fíjense acá, de todos estos ángulos, en este caso de la sumatoria de alfa 1 sobre la sumatoria de beta 1, ¿ya? Que esto va a ser igual, en el caso de la sumatoria de alfa 1, ¿ya? Va a ser igual a FG sobre AB, estos lados de acá, ¿ya? Entonces, y obviamente aquí, ¿qué hay que sumarle? Pues el errorcito que siempre va a haber, ¿no? Ese errorcito que vamos a encontrar ahí, ¿ya? Estábamos partiendo obviamente de un punto AB y vamos a cerrar en el FG. Entonces, AB y FG son los lados, es decir, ¿qué son los lados? Son las distancias que tenemos acá y las distancias que tenemos acá. Entonces, EI, o sea, el error por condición de lado va a ser igual a la sumatoria del seno de alfa I sobre la sumatoria del seno de beta I menos FG, ya, sobre AG. Bien, este valor de aquí, que sería el E1, bueno, aquí dice EI, ¿no? Pero en realidad es el E1, lo ponemos acá. Y vamos a aplicar la corrección. La corrección va a ser igual a menos 63.662 por el error encontrado sobre, ya, FG sobre AB por la sumatoria de la cotangente de alfa I más la sumatoria de la cotangente de beta I, es decir, de todos los ángulos que son alfa y beta. Ya, con estos valores se vuelve a calcular I con la relación 1. Ya, con el nuevo error se calcula C con la relación 2, es decir, con esto de acá. Ya lo tenemos aquí. Y en el caso, por ejemplo, para corregir, tendríamos alfa I corregida. O sea, este se refiere a I, al ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y n ángulos que haya. Entonces, alfa I más la corrección. Y beta I corregido va a ser igual a beta I menos la corrección. ¿Ya? En el caso, ¿ya? Que se repita el paso 1 a 3 hasta que se cumpla la condición A. ¿Cuál sería esa condición? Fíjense, si la corrección es menor a 0, va a ser igual a 0.5 segundos. Se adopta como ángulo alfa I, beta I, ¿ya? Entonces, si nosotros, este valor que nos arroja aquí es un valor menor a 0.5 segundos, ¿ya? Perdón, puede ser menor, C es menor de 0, entonces va a ser el valor a 0.5 segundos, ¿ya? Y se adoptan cálculos finales para esto, alfa I corregido y beta I corregido, ¿ya? Esta sería la tercera corrección. En el caso que sea un cuadrilátero, ¿ya? Estamos hablando que el cuadrilátero tiene 4 lados y se seccionan los 4 lados. Entonces aquí nos van a formar 4 triángulos, es decir, 1, 2, también puede ser, hay uno, bueno, vamos a ir por orden. El triángulo B1, B2, B4. B1, B2, B4. Y tenemos el otro triángulo que es B2, ¿ya? B3 y B4, este de aquí. Y tenemos B1, B2 y B3, ¿ya? En estos triángulos que estamos viendo ya tienen alfa 1, ¿no? Alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Vamos a aplicar la condición de ángulo teórica, ¿no? Que alfa 1 más beta 1 más, perdón, beta 1 más alfa 1 más beta 2 más alfa 4 tiene que sumar 180 grados. Alfa 2 más beta 3 más alfa 3 más beta 4 es igual a 180 grados. Y alfa 1 más beta 2 más alfa 2 más beta 3 igual a 180 grados. La condición de los ángulos reales es que realmente nunca vamos a tener 180 grados. Siempre va a haber un error. En este caso aquí va a ser el error 1, el error 2 y el error 3, ¿no? Esa es la realidad. Siempre hay un error. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Calcular los errores. EI, dice aquí, quiere decir el E1, el E2 y el E3, o sea, la cantidad de errores que sean. Ya en la ecuación 1, ya, si estos caen dentro de 0.5 segundos, ya, se adoptan los ángulos alfa I y beta I. Para corregir por la condición de lado, ¿ya? Si el error EI cae fuera de 0.5 segundos, se calcula la corrección
CI, es decir, el valor que vamos a obtener con la fórmula 2, ¿ya? Fíjense. Y se corrigen los ángulos con 3 ante su corrección por la condición de lado. Entonces, la corrección, fíjense acá tenemos, la corrección 1 va a ser igual a la corrección 2. Esto es para que no repitamos la fórmula, ¿ya? Entonces, esta C1 y esta C2 es la misma fórmula que vamos a aplicar, que sería esta de acá, que sería igual a menos el error E1 menos el error E2 más 2 veces el error E3. Todo ese valor dividido entre 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. La corrección del vértice 2 y del 7, ¿ya? Va a ser igual a menos, ya entre paréntesis, menos el error 1 más el error 2 más 2 veces el error 3, cierro paréntesis dividido entre 8, ¿no? La corrección 3 y 8, ¿ya? Va a ser igual a menos el error E1 más 3 veces el error E2 menos 2 veces el error E3. Cierro paréntesis dividido entre 8. Y la corrección C4 va a ser igual a la corrección 5, que va a ser igual a menos 3 el error de 1 más el error de 2 menos 2 veces el error de 3 dividido entre 8. Estos datos, ya, los vamos a corregir acá. Fíjense. Alfa 1 corregido. ¿Cuál era la corrección que vamos a aplicar aquí? La C1, fíjense. ¿Cuál es la C1? Esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Entonces, alfa 1C va a ser igual a alfa 1 más la corrección 1. ¿Cuál es alfa 1? Este de aquí. Entonces, te lo estamos corrigiendo. Alfa 2C ya va a ser igual a alfa 2 más la corrección 2. Es decir, esta de aquí, aplicaríamos esta fórmula para tener la corrección. Y el alfa 3 corregido va a ser igual a alfa 3 más la corrección 3, que sería este C3, y sería esta fórmula que aplicaríamos para hacer la corrección, para determinar este valor de corrección y aplicarlo aquí. Y alfa 4C sería igual a alfa 4, es decir, el ángulo de aquí, más la corrección 4, que sería este C4, y sería esta fórmula que vamos a aplicar. Para beta 1C, que es corregido, es el beta 1 que estoy corrigiendo, que sería este ángulo de acá, va a ser igual a beta 1 más la corrección 5. ¿Dónde está la corrección 5? Aquí. Esta fórmula voy a aplicar para utilizar aquí el resultado y sumarle al beta 1. La corrección, perdón, beta 2C va a ser igual a B2 más la corrección 6. ¿Cuál es la 6? Este de aquí, que sería esta fórmula que vamos a aplicar. Determinando el valor aquí, lo reemplazamos aquí y aplicamos, sumamos con este valor. Beta 3 corregido, beta 3C va a ser igual a beta 3 más la corrección 7, que sería esta fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Beta 4 corregido va a ser igual a beta 4 más la corrección 8, que sería este de aquí, que sería esta fórmula que vamos a aplicar para determinar la corrección y aplicarla a este beta 4. Bien, para repetir el paso, primero con el ángulo corregido alfa IC y beta IC hasta que los errores caigan dentro de 0 segundos. Es decir, que yo cuando termino de corregir esto, los coloco aquí los ángulos y vuelvo a aplicar esta de acá, que es la condición de ángulos reales, lo sumo los ángulos y sumo y me tienen que dar 180. Si no me da 180, me da por decirle 0.7 segundos, debo aplicar esta corrección y generar estos ángulos corregidos. ¿Ya? Entonces esto es como cíclico, voy haciéndolo de nuevo hasta que llego a 0.5 segundos y ahí termino de calcular. Puede ser que en algunos casos tenga que llegar hasta esta corrección de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la condición de lado? Bueno, de la aplicación de la ley de los senos, la condición teórica básicamente es el seno de alfa 1C más el seno de alfa 2C más el seno de alfa 3C más el seno de alfa 4C. Eso igual a la sumatoria de alfa 1C y seno de beta 1C más seno de beta 2C más el seno de beta 3C más el seno de beta 4C igual a la sumatoria del seno de beta 1C, que esto me debe dar la igualdad a 1. Pero obviamente la condición real es que la sumatoria del seno de alfa 1C y
dividido entre la sumatoria del seno beta 1c, me va a dar el valor de 1 más un pequeño error, que ese sería mi error en distancia, ¿ya? Entonces, calculo la sumatoria de los ángulos corregidos, según este valor, ya que está aquí, y despejo el error de distancia E. ¿Ya? Calculo C con 5 y corrijo los ángulos en 6. Entonces, ¿qué hago aquí? Determino este valor de corrección. ¿Cómo lo determino? Porque este valor de aquí, ¿ya? Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, 1 menos toda esta sumatoria, dividido la sumatoria, ya voy a tener el error. Y sabemos que el error lo colocamos aquí, fíjese, SE. Entonces la corrección va a ser igual a menos 63.662 por el error, dividido entre la sumatoria de la cotangente alfa 1C menos la sumatoria de la cotangente beta 1C. Esta corrección la aplicamos acá, fíjense. Tendríamos alfa 1D va a ser igual a alfa 1C más la corrección. Alfa 2D va a ser igual a alfa 2C más la corrección. Alfa 3D va a ser igual a alfa 3C más la corrección. Y alfa 4D va a ser igual a alfa 4C más la corrección. Entonces, aquí son los ángulos corregidos. Y aquí los beta. Beta 1D va a ser igual a beta 1C más C. Esto es para no reemplazar con el anterior cálculo que hicimos, por eso se le pone D. Beta 2D va a ser beta 2C menos C, ¿no? O sea, el valor que nos arroje acá. Y beta 3D va a ser igual a beta 3C menos la corrección. Y beta 4D va a ser igual a beta 4C menos C. Entonces, los ángulos corregidos en esta última fórmula se emplean para los cálculos posteriores, que son distancia, para área y para calcular coordenadas, ¿no? Porque estos son los lados. Bien, entonces, cuando estamos trabajando en un triángulo radial, ya, básicamente esta es la configuración. Fíjense, tenemos gamma internos que forman casi, se vinculan en un solo punto central porque estamos haciendo radiación, y tenemos alfa 1 y beta 1, los ángulos opuestos a gamma. Alfa 2 y beta 2 opuestos a gamma 2. Alfa 3 y beta 3 opuestos a gamma 3. Alfa 4 y beta 4 opuestos a gamma 4. Alfa 5 y beta 5 opuestos a gamma 5. Entonces, volvemos a la primera corrección en la cual la suma de un triángulo me tiene que sumar 180, ¿no? Entonces la suma calculada menos 180, voy a tener un pequeño error. Ese error lo divido entre 3 y aplico la corrección actual a los triángulos, porque estoy dividiendo entre 3, entonces si me pasé con un grado debo restar 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos que hacen un grado, ¿no? En cada uno de los triángulos. Entonces la segunda corrección aquí ya debo yo corregir ¿cuál? Esta suma interna, porque esta suma de estos ángulos parciales de gamma 1 hasta gamma 5 me deben sumar 360 grados. Entonces la sumatoria de todo este valor menos la teórica, que sería 360 grados, me va a dar pues un errorcito. Ese errorcito lo coloco acá, que obviamente es negativo porque debe ser inverso. Si me pasé, debo restar, entonces más por menos, menos quedaría menos, ¿no? Más por menos, menos. Entonces, los gamma corregidos va a ser igual a gamma más el error. Pero ¿dónde lo estoy corrigiendo? En estos ángulos de aquí. Solo en estos, los gamma. Encontré, me pasé un segundo, lo divido. Por decirle, me pasé 1 minuto 20. Entonces voy a restar 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos y 20 segundos a cada uno de los ángulos internos de esta, de los gamma. Todos los gamma que suman 360. ¿Ya? Ahora, para efectuar la corrección, ya la suma de los ángulos en cada triángulo ya no igualará a 180. ¿Qué hago? Esto que ya corregí ahorita, básicamente cuando haga la suma de alfa 1, beta 1 y gamma 1, ya no van a cuadrar de nuevo, ¿no? Porque aquí les estoy agregando una corrección a esto. Primero hice la corrección acá, me cerró bien, ahora hice la corrección, esta segunda es esta, una corrección radial. Al cambiar estos ángulos ya no va a cuadrar los triángulos, alfa 1, beta 1 no cuadran, alfa 2, beta 2 y gamma 3 no va a cuadrar. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar una tercera corrección. Pero fíjense que yo determino la sumatoria
Obviamente me voy a pasar o me va a faltar para llegar a 180 y aplico aquí, pero lo voy a dividir en dos. ¿Por qué? Porque solo voy a corregir en los opuestos al vértice radial. Sería en este caso alfa 1 y beta 1, alfa 2 y beta 2. En ellos voy a corregir alfa 3 y beta 3, alfa 4 y beta 4 y alfa 5 y beta 5. Entonces voy a corregir en ellos. Por eso dice dividido entre dos, la corrección. Voy a corregir en los opuestos al vértice radial, ¿ya? Y de esa manera ya me paso al de condiciones de lado, ¿no? Que la sumatoria de alfa 1 corregido sobre la sumatoria de beta 1 corregido va a ser igual a 1 más el errorcito, ¿no? El error obviamente en distancia. ¿Qué tengo que hacer? Que ese error que lo determino, lo pongo acá de nuevo y aplico esta fórmula para tener la corrección, ¿no? ¿Cómo saco este valor? Bueno, este está positivo, este positivo pasa al otro lado como negativo. Entonces, E va a ser igual a la sumatoria de alfa 1 corregido sobre la sumatoria de beta 1 corregido, menos 1. Este valor E lo coloco aquí, aplico esta corrección y fíjense dónde reemplazo, aquí. Voy a poner más C. Entonces, alfa 1D igual a alfa 1C más la corrección. Y voy a tener el ángulo alfa 1, este de aquí, ya corregido por la condición de lado. Alfa 2D va a ser igual a alfa 2C más la corrección. Alfa 3C más alfa 3C más la corrección. Alfa 4D igual a alfa 4C más C. Igualmente acá los beta 1D va a ser igual a beta 1C más, perdón, menos, acuérdense, menos la corrección. Y beta 2D va a ser igual a beta 2C menos la corrección. Y beta 3D va a ser igual a beta 3C menos la corrección. Y beta 4D va a ser igual a beta 4C menos la corrección, ¿no? Y esto me sirve para calcular ya lo que es distancia, área y coordenada de cada uno de estos vértices hasta el vértice interno, ¿no? Bien, entonces los cálculos de los triángulos geodésicos, ya, con los datos medidos se procede a calcular los demás elementos del triángulo, que son los lados en la triangulación y los ángulos en la trilateración. El triángulo se calcula los lados con el procedimiento de Legendre, que consiste en utilizar un triángulo plano, es lo que le decía nosotros, la geometría que hemos aprendido en el colegio y en la universidad son geometrías sobre triángulos planos, pero nosotros estamos haciendo mediciones sobre una esfera, sobre un elipsoide. Entonces los lados del triángulo son esféricos, ya no son planos. Entonces tenemos que reducir ya en un tercio el exceso esférico, que es el valor de la suma de los ángulos del triángulo esférico. Así que el excedente a 180 grados puede alcanzar a 1 segundo por cada 195 kilómetros cuadrados del área de un triángulo. Es decir, tenemos que trabajar dentro de ese rango. No hay que hacerlo muy grande. Yo no puedo hacer un triángulo de aquí hasta Brasil, por ejemplo, hasta Brasilia, y el otro hasta Cusco, digamos, ¿no? Un triángulo muy grande no me va a resolver porque no estoy cumpliendo las normas que me están diciendo acá. Entonces, los elementos de los triángulos se determinan, bueno, en los elementos del triángulo determinamos los azimut, la distancia para cálculo. Y posteriormente, con la posición geodésica de los vértices de los triángulos. O sea, vamos a ver ahorita lo que es posición geodésica inversa y directa en la próxima clase, que es un cálculo que lo vamos a analizar y vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Bien. Eso es un temita que teníamos pendiente. Estamos pasando, vamos a avanzar uno que es más cortito para que no se aburran, que el tema de Legendre. Bien, básicamente este es el papá de la geodesia, ya, es la solución de los triángulos por Legendre. Entonces, bueno, esa es la esfera, jóvenes, y nosotros, por ejemplo, ¿cómo observamos? ¿Cuáles son los métodos de observaciones que había antes? Se medía, por ejemplo, por astronomía, se medían los cenitales y obviamente los ángulos horizontales. Los cenitales son los valores que parten desde arriba de nuestra cabeza hasta el horizonte, hasta donde está nuestra vista, forman 90 grados. El horizonte son 360 grados y es en nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí estaba, por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra un punto. ¿Qué hacemos? ¿No? Hacemos una marca de referencia sobre la Tierra, es decir, una antena, un poste, un edificio, un muro, todo lo que podamos ver sobre la Tierra, y generamos, observamos en el cenital, ya,
Observamos las estrellas, o sea, el objetivo es observar esta estrella para saber la posición en que está este punto sobre la superficie, y barremos el ángulo que hay aquí, y después que ese sería el azimut, y acá con la marca barremos también el ángulo que es ya el ángulo horizontal. Entonces, esta es la astronomía, medimos un ángulo cenital que es el vertical y un ángulo horizontal. En triangulación se miden los ángulos y se calculan los lados del triángulo, como habíamos repetido. Aquí tenemos un lado conocido, que es base, y ahí está. Medimos los triángulos. Como estamos hablando de trilateración, en este caso, son 4, ¿no? Por decir trilateración ya son 4. Pero voy a ampliar porque el sonidito me taladra la cabeza. La triangulación se mide los ángulos y se calculan los lados del triángulo. Es decir, en el triángulo voy a leer estos ángulos. También voy a tener esta base partida, pero voy a leerlo un triángulo, otro triángulo, así cada uno de los triángulos independientes. En trilateración, ya voy a medir los lados, es decir, estas distancias con un teodolito o un distanciómetro. La distancia de los lados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a calcular? Los ángulos internos. Ya calculo los ángulos, obviamente, por la ley, ¿no? Que corresponda. Los ángulos, así, todos estos ángulos internos. Y la poligonal es la línea roja, aquí es como que yo hago un caminito, un polígono. Y si tengo acá valores para cerrar, cierro. Si no, puedo hacer otro camino de retorno y cierro acá, ¿no? Pero hacer una poligonal. ¿Qué mido ahí? Los ángulos y la distancia. Los satélites, fíjense que están en su órbita, fuera de la Tierra, ya en un sistema geocéntrico, sistema cartesiano, con el centro de masa de la Tierra con valor 0, tienen una posición conocida. Y fíjense, si ustedes se dan cuenta, si tengo esta posición conocida, tengo esta distancia, y puedo determinar mi posición acá. Entonces, 3 satélites me van a dar una posición aquí sobre la Tierra, ¿no? Entonces, los satélites captan las señales de los satélites y se mide el tiempo de su desplazamiento, es decir, del momento que sale la señal al receptor. Eso lo vamos a ver en el tema que es GPS. Bien, entonces acá tenemos, fíjense, habíamos visto anteriormente estos triángulos, ahí está, base norte, base sur, acá tenemos un triangulito, que sería la base de partida en este caso, porque solo tenemos este punto, y acá tenemos también un punto de cierre, ahí está el C, con un punto conocido, y formamos los triángulos. Pero aquí ustedes lo están viendo, estos son triángulos planos, son rectos, pero fíjense acá cómo medimos en la superficie de la Tierra, medimos ángulo oblicuo, o sea, curvo, ¿no? Fíjense, son curvos. Entonces no podemos hacer el mismo cálculo. Aquí es otro, por ejemplo, con dos bases conocidas, base sur, base norte, fíjense, valores conocidos, este triángulo significa valores conocidos, y un valor de cierre, base sur 2 y base norte 2. Y calculamos los triángulos respectivamente. Bien, entonces, ¿cuál sería el teorema de Legendre? Bueno, básicamente, yo tengo este triángulo medido sobre la superficie de la Tierra. Tengo un ángulo esférico A, un ángulo esférico B, un ángulo esférico C. Tengo un lado A, un lado B y un lado C. Y esférico. Bien. Yo debo llevarlo a un triángulo plano. ¿Cuál es? Ángulo plano A, ángulo plano B y ángulo plano C. Y tengo un lado A, B y C, 3 lados en realidad. Entonces, esto yo debo llevar a este método para usar las fórmulas trigonométricas que conocemos y poder después llevarlo otra vez a esférico y tener los valores sobre la esfera. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de los ángulos esféricos A, B, E y C, estos son esféricos, son estos ángulos de acá, va a ser igual a 180 más un error medido. Obviamente, como siempre, hay un error, siempre va a haber un error, porque son lecturas de campo. Entonces, el error medido va a ser igual a E más BE más C menos 180, que es el valor teórico, ¿no? Entonces, ahí vamos a determinar un error medido. Ese valor lo aplicamos acá, entonces, el ángulo plano A va a ser igual a el ángulo esférico E, ¿ya? Menos el error medido dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque está 1, 2 y 3 ángulos. Lo divido entre 3 y ahí voy a tener el ángulo plano.
Voy a tener el B plano, que va a ser B esférico menos el error medido dividido entre 3. El C plano va a ser igual a C esférico menos el error medido dividido entre 3. Bien, vamos a ver la solución del triángulo A plano, B plano y C plano. Por el teorema de los senos, nosotros vamos a decir que A, es decir, este lado, va a ser igual al lado C, que es conocido, fíjense, esta línea roja es conocida, por el seno del ángulo plano, es decir, este de aquí, el adyacente, sobre el seno del C plano, es decir, el ángulo opuesto. Entonces, el lado B, que sería este, va a ser igual a C por el seno de el ángulo P plano, que sería el adyacente, sobre, perdón, el seno de B plano, ¿sí? Sobre el seno de C plano, el de acá. Ahora, fíjense que con este A y B ya yo tengo este lado y tengo este lado. Y tengo este lado porque este ya lo conocía. Tengo esta lectura, tengo esta lectura y tengo esta lectura. ¿Ya? Bien, entonces yo aplico aquí. Este valor es como un semiperímetro que va a ser el lado B por el lado C por el seno del ángulo plano, este valor de aquí. Y eso lo divido entre 2, ¿ya? Para tener un semiperímetro. Entonces, el error, ¿ya? Para corregir va a ser igual a S, que es este valor de aquí, por ρ, que es un valor constante en radianes, aquí está ρ, en segundos, 206.265 segundos, sobre un radio al cuadrado, un radio promedio de la Tierra, que ese valor es 6.370.000 metros. Con estos datos, yo voy a aplicar, ¿ya?, la corrección para poder tener otra vez el ángulo esférico, es decir, como es realmente los valores sobre la superficie de la Tierra. A esférico va a ser igual a A plano, es decir, a este valor, más este error de aquí, que va a ser la corrección, en este caso la corrección dividido entre 3. Igualmente, B esférico va a ser igual a B plano, más el error de corrección dividido entre 3, es decir, este valorcito de acá. Y C esférico va a ser igual a C plano más el error esférico dividido entre 3, perdón, este error dividido entre 3. Este es el teorema de Legendre, ¿ya? Por eso se lo conoce al papá. Se le dice que es el papá de la geodesia, ¿ya? Bien. Y terminamos por hoy día. ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes? Se han dormido, compañeros, ¿no? Es muy pesada la materia, ¿no? Hay que tomarse un cafecito antes de empezar la clase. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda?